volvemos a encontrar en la Minga Sin Fronteras. Un espacio para la acogida de la comunidad migrante y la interculturalidad. Vamos a intercambiar saberes sobre los temas que más te interesan. Educación, trámites migratorios, derechos sociales, niñez y adolescencias, logement, etc. Pregunta, opina y comparte. Ahora comienza Minga Sin Fronteras. Minga Sin Fronteras a commencé. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast Minga Sin Fronteras. Estamos en Radio Juan Gómez Millas y recordar que este podcast es una producción de la Corporación Colectivo Sin Fronteras. Queremos agradecer también, el equipo de Radio Juan Gómez Millas, también a Revista Sur, porque nos ayuda a difundir este podcast. Recordamos además que este podcast, además de escucharlo por las ondas de la Radio Juan Gómez Millas, se sube también a Spotify y otras redes. El tema de hoy trata de personas en Chile. Negra Samba, Negra Samba. La trata de personas es un delito y constituye una de las más graves violaciones a los derechos humanos. Vulnera la dignidad y libertad de una persona a la vez que afecta seriamente su integridad física y psíquica. Está considerada como la esclavitud del siglo XXI, sin grilletes ni cadenas. La ley 20.507 del año 2011 penaliza la trata de personas y sanciona a quienes capten, trasladen, acojan o reciban a una persona mediante violencia o engaño para someterla a explotación sexual, trabajos o servicios forzados, servidumbre, esclavitud o prácticas similares o extracción de órganos. En Chile existe una visa temporal para personas víctimas de trata de personas. Desde el año 2011 al primer trimestre de este año 2025 se entregaron 254 visas humanitarias por esta causa, aunque se desconoce cuántas son las personas que han sido y son víctimas de trata. Estás escuchando el podcast Minga Sin Fronteras. Para hablar del tema trata de personas en Chile, estamos con Erika Espriz Escobar, psicóloga, coordinadora nacional de la Red Alto al Tráfico y la Trata, RAT Chile, y co-coordinadora del Observatorio Latinoamericano de Trata, capítulo chileno, y activista en migración y trata de personas. Bienvenida, Erika. Muchas gracias, Magali. También estamos con Ingrid Almendras, trabajadora social, socia, fundadora de ONG Raíces y miembro de la Mesa Intersectorial sobre Trata de Personas y del Observatorio Latinoamericano de Trata, capítulo chileno. Hola, Ingrid. Hola, buenos días, un gusto. Bueno, el 30 de julio es el Día Mundial contra la Trata de Personas y aunque mantenemos el interés por el tema todo el año, es un buen momento para hablar de la trata de personas. Queríamos preguntarte, Ingrid, ¿cuál es la magnitud de la trata en Chile? A ver, los datos como más duros, más formales, que están todavía públicos, ¿no es cierto? Los últimos publicados son del año 2023, ¿ya? Y ahí la magnitud en realidad no es muy alta, lo que hemos podido detectar, porque nosotros desde el 2011 al 2023, ¿no es cierto?, se han logrado detectar, o sea, existen 73 causas, ¿no es cierto?, por trata de personas hasta el 2023. Dentro de esas causas hay 450 víctimas, 405 víctimas, ¿ya? Y lo que sí es un elemento que es importante a considerar, por ejemplo, que en el año 2024, en el ámbito de la trata, como denuncia
¿ya? Que no significa que finalmente terminen tipificados como tal, pero sí como denuncia, el año 2023 existieron 777 ingresados delitos por posible trata, ¿no es cierto?, y trata sexual. Y en el año 2024 eso aumentó en un 69,5% e ingresaron el año pasado 1.317 denuncias por posible casos de trata, ¿ya? Y si te das cuenta, nosotros de los casos que están reconocidos, ¿no es cierto?, y formalizados, son 73 desde el 2011 al 2023, ¿ya? Y con 405 víctimas identificadas. Dentro de esas víctimas identificadas, ¿no es cierto?, 152 son varones y 243 son mujeres, ¿ya? Si bien el número de causas por trata, tipo de trata, hasta el 2023 identificada y ya en el fondo judicializada, en su mayoría son trata laboral, la mayor, en el fondo aquí tengo el 30 perdón, es que estoy mirando acá la estadística. Tenemos en trata laboral un total de el 56,8% es trata laboral y el 42,7% es trata sexual, ¿ya? Y eso significa porque pero dentro de la trata laboral obviamente que hay mujeres y por eso siempre, mayoritariamente, hasta 2023, ¿no es cierto?, siempre la mayoría son mujeres, las víctimas como tales, ¿ya? Lo importante de destacar acá, y que eso lo hemos destacado como sociedad civil, es que la cifra oscura es alta, porque desconocemos y tenemos elementos muy concretos, ¿no es cierto?, en relación a las vulnerabilidades, las vulnerabilidades que tienen las personas, por ejemplo, en este caso migrantes, sobre todo las que están irregulares en el país, ¿no es cierto?, que por lo tanto se vuelven vulnerables al engaño o a las ofertas de posibles trabajos, etcétera, ¿no es cierto?, que sabemos que son engañosas o que derechamente, más allá de eso, pueden terminar igual estando en trabajo forzoso o explotadas, ¿no? Así que la magnitud no nos dice mucho de las cifras oficiales, 405 víctimas del 2011 al 2023. Entonces, por eso que a nosotros, por ejemplo, igual nosotros estamos relevando estas cifras de denuncia por el delito, ¿ya? Que también debe ser un subregistro, o sea, muy poca gente denuncia. Muy poca gente denuncia, pero además nosotros sabemos que una de las complejidades de la trata es justamente llegar a configurar y demostrar el delito. Entonces, en ese sentido, por eso también obviamente son menores, pero las denuncias, como les digo, finalmente, porque esto es información que uno extrae del Ministerio Público, ¿eh? Estas denuncias son las que ingresa al Ministerio Público, pero en los registros estadísticos de la mesa de trata, de la que formamos parte como sociedad civil, ¿no es cierto?, el formal oficial es el de las 405 víctimas. Sí, bueno, la situación debe ser, o sea, nosotros más o menos que estamos como interiorizadas en el tema de la migración y las vulneraciones a las personas migrantes, vulneraciones a las mujeres, niñas, niños, digamos, que es bastante preocupante. Sabemos que esto puede ser mucho más grave, ¿no? ¿Cómo está enfrentando el Estado de Chile este crimen, Erika? Bueno, los datos dicen mucha información acerca de cómo lo está enfrentando. En primer lugar, esta falta de información acerca de muchas veces el sistema judicial, de cómo configurar el delito, lleva a que las causas se caigan. Nosotros desde RAT somos muy críticas en el sistema de cómo están atendiendo a las víctimas, a sobrevivientes, debido primero a la falta de información de quienes reciben a la víctima. Después, los prejuicios que muchas veces se enfrentan las víctimas porque ingresaron tal vez por paso no habilitado o porque no tienen sus papeles.
Entonces se encuentran con funcionarios y funcionarias que muchas veces no reciben la denuncia como corresponde o no las atienden ni las escuchan como corresponde, habiendo una revictimización y causando más daño. Pero además, cómo enfrenta el delito, estamos hablando de que la víctima tiene que declarar frente a la PDI, a la BITRAP, y luego exponerse muchas veces a contar y exponer lo que le ha pasado, ¿sí? Ahí también hablamos de consentimiento, la legislación acá y quienes trabajan con víctimas desde el sistema, desde el Estado, se rigen mucho por lo que tiene que ver con el protocolo de Palermo y la legislación 20.507 que vos la mencionaste, sin mirar las múltiples vulneraciones de por qué una víctima llega a ser víctima. Entonces, muchas veces se toma como consentimiento, y lo pongo entre comillas, algo que realmente no se puede consentir. Nosotros decimos, nadie puede consentir la propia explotación. Entonces, desde ahí también el Estado está recibiendo a las víctimas, acompañando desde una manera que también termina vulnerando, revictimizando, violentando. Y sumado a eso también la falta de prevención, que no es un dato menor. No hay prevención, salvo en esta época que comienzan a haber ferias o comienzan a haber una que otra actividad, el resto del año no hay nada, es mínimo. De hecho, las principales acciones que realiza la mesa es una que otra capacitación de un par de horas a funcionarios y funcionarias, que ya se sabe que no dan resultados. Tampoco se hace un diagnóstico para saber qué es lo que está fallando en esas capacitaciones. No se trabaja en prevención, como dije, no salen los medios de comunicación, y si se habla en los medios de comunicación, se habla desde la persecución a las bandas criminales, pero no sobre los cuidados que hay que tener, los resguardos, qué es lo que es la trata, ¿sí? No se trabaja en los colegios, no se trabaja en las universidades. Desde RAT, desde el año 2023, estamos instalando el tema en las universidades, pero tampoco se forma a profesionales para atender a víctimas. Entonces, ¿cómo está respondiendo el Estado? ¿Cómo está trabajando? La verdad que es muy deficiente el trabajo que está haciendo, lamentablemente. Y las estadísticas dan la información, porque la escasez de víctimas rescatadas no es que el delito no exista, no es que esta problemática no exista, es que no están siendo detectadas. Estás escuchando Mingas sin Fronteras. Seguimos hablando sobre trata de personas en Chile. Estamos con Erika Esbris de RAT Chile e Ingrid Almendras de ONG Raíces. A nivel internacional existe el Protocolo de Palermo, que es un instrumento internacional que busca prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños y niñas. ¿Cómo está funcionando este protocolo en Chile, Erika? Bueno, Chile adhirió al Protocolo de Palermo, se promulga en el año 2000, y la ley se basa en lo que establece el Protocolo de Palermo, ¿sí? Como yo mencionaba hace ratito, el concepto de consentimiento también se toma desde ahí. No se ha podido, lamentablemente, profundizar en qué es lo que le pasa a una víctima, por qué llega a ser víctima de trata, ¿sí? Entonces, lamentablemente nos hemos quedado con una legislación muy atrás. Estamos hablando del año 2000, donde ni siquiera se tienen en cuenta otras formas de captación, como hoy vemos las redes sociales, TikTok, Instagram. No se habla de vientres de alquiler, que es otra forma de explotación que estamos sufriendo las mujeres. Entonces, lamentablemente ha quedado muy atrás, ¿sí? Yo creo que es importante ya en estos tiempos y cómo ha avanzado en la complejidad de este delito, de esta problemática, empezar a reflexionar sobre múltiples vulneraciones, múltiples formas de captación que están quedando muy afuera. Y sobre todo, Chile tiene que reflexionar sobre el tema del consentimiento. Es algo que no lo están pudiendo pensar, no lo están pudiendo llevar a la mesa como discusión, y es un tema fundamental sobre sensibilizar, ¿sí? Que justamente una persona no puede consentir, por más que haya aceptado un trabajo, por más que haya ingresado tal vez por paso no habilitado. Son muchas las vulneraciones que llevan a esa persona
a aceptar, y lo vuelvo a poner entre comillas, esas condiciones, lo cual no significa que esté consintiendo, ¿sí? Entonces, creo que es una legislación que en su momento obviamente nos sirvió, pero que con todo lo avanzado que hoy se está dando en la temática de la trata, estamos quedando ya muy atrás. Ujú. Sí, Ingrid, bueno, Erika mencionaba, digamos, estas nuevas formas más modernas, no sé, que se actualizan también con el avance de las redes sociales, ¿no? ¿Cómo opera la trata? Porque hay una figura, no sé, pues algunas películas muestran el secuestro, qué sé yo, o estos avisos, pero hay otras formas. ¿Cómo es este proceso y cómo las víctimas pueden salir? A ver, a propósito de las redes, ¿no? Y de las nuevas tecnologías. Nosotros como institución trabajamos con niños y adolescentes, ¿no? Nuestras primeras víctimas captadas a través de redes sociales fueron en el 2004, 2005. Por lo tanto, lo que hace la pandemia, porque eso sí, lo que hace la pandemia es masificar y llegar a otros, incluso a otros niveles socioeconómicos o perfiles que a lo mejor uno no tenía ubicados pensando en niños y adolescentes, ¿no es cierto?, para la captación o para la explotación directa a través de las mismas redes, ¿no? Y pensando en la trata como tal, o sea, generalmente, por lo menos la mayoría de las causas en Chile, son el engaño, ¿no? El engaño de propuestas falsas o de este consentimiento engañoso, ¿no? Del que hablaba Erika. Ahora, la ley como ley contempla, por ejemplo, la vulnerabilidad de las víctimas. Eso está dentro de la ley. Está porque eso tiene que ver con cuando tú eres víctima, en este caso, y también está el tema de poder, el engaño. Ahora, ¿cómo tú demuestras eso? Bueno, es como también lo complejo, porque se supone que está viciado, es el hecho de que a ti te hagan una propuesta engañosa, ya está viciado tu consentimiento. O sea, es así como lo lee la ley chilena. Ya siendo y ese consentimiento, ¿no es cierto? O sea, esa propuesta engañosa, si es trata sexual, puede ser incluso desde una relación afectiva, y te estamos hablando de niños, adolescentes, jóvenes, ¿no es cierto? También mujeres, o también puede ser generalmente, ¿no es cierto?, propuestas de trabajo en otras condiciones u otro tipo de trabajo que finalmente no se concretan en la realidad, ¿ya? Por supuesto que hay situaciones que está el crimen organizado, que es lo que sale en la televisión, Ujú. que son como, y un llamado que nos hicieron en el informe el año pasado también, de que teníamos que fijarnos no solamente en eso, porque hay otras formas de reclutamiento, ¿no es cierto?, de captación de las víctimas, que son a veces justamente se utilizan a sus propios cercanos, ¿ya? Porque cuando tú vienes de una crisis humanitaria, por las razones que sean, política, económica, ¿no es cierto?, catástrofe, lo que sea, todo lo que ha significado la crisis humanitaria con las personas en movilidad, ¿no es cierto?, obviamente que la vulnerabilidad que trae esa persona, como decía Erika, y además que los derechos humanos, vulnerables o no vulnerables, por eso que es por eso que ese concepto de la vulnerabilidad, si bien, la ley lo asume, pero los derechos humanos son irrenunciables. Por lo tanto, independientemente de tu condición, deberían protegerte frente a este tipo de explotación que es extrema y que además los métodos de captación cada vez más sutiles, ¿no? Y yo creo que mira, desde no sé, las redes sociales, con los chiquillos más chicos, hasta los juegos de rol, ¿no es cierto? Porque los juegos y todas estas cosas electrónicas para los niños tienen muy buenos filtros para las imágenes, no puede entrar, pero lo que no puede filtrar son los chats, que es lo que nosotros siempre le decimos. Tú no sabes, cuando juegas con tu compañero de colegio, claro, con tu amigo, pero tú no sabes cuándo tienes un amigo internacional. Así que estas otras formas de reclutamiento que estaba planteando Erika, ¿no es cierto?, de las nuevas tecnologías, son un elemento que se ha incorporado y que, por supuesto, están utilizando para. Ahora, lo que a nosotros nos preocupa en el tema del reclutamiento en Chile en estos momentos, como sociedad civil, ¿no es cierto?, son dos. Por un lado, la trata laboral, que también está invisibilizada. Además, la gente generalmente cuando hablamos de trata lo asocia a la trata sexual, Ujú. ¿ya? Más allá de que igual ambas tratas están subidentificadas, ¿ya? El tema del reclutamiento en la trata interna.
porque un migrante, una persona migrante, ¿no es cierto?, que está en situación de irregularidad, obviamente que se hace mucho más susceptible de ser engañado o por la misma necesidad aceptar, ¿no es cierto?, propuestas laborales o propuestas incluso mujeres que a lo mejor vienen a comercio sexual, porque el comercio sexual en Chile no es delito, ¿no es cierto?, no está sancionado, no es delito, pero tampoco está regularizado. ¿Ya? Entonces, una cosa es que la persona quiere ejercer esa situación, ¿no es cierto? Y otra es que en esa situación termine igual esclavizada, ¿ya? Porque como decía Erika, son otras las cadenas, no son esta cosa física, sino que es ahí, y ahí es donde entran estos otros medios, además la amenaza, y además que, mira, nosotros decimos, incluso con los jóvenes, no necesitas tanta amenaza cuando es tratada sexual, con que te fotografíen o te filmen cuando te están explotando, ya basta, o sea, es la exposición a la que pueden estar algunas víctimas. Y en el caso de la trata laboral, en el caso de las mujeres, es grave porque también ellas no solamente están expuestas a la explotación laboral, sino que dentro de la situación de explotación laboral también se ven expuestas a violencia sexual en ese tipo de trata, ¿no? ¿Y cómo salen? ¿Cómo pueden salir? O sea, denunciando solamente. Mira, y eso es un tema de América Latina. También, o sea, el 41% de las víctimas se autorrescata. Ellas se escapan de los lugares. O ellas, ¿no es cierto? O también los tratantes, después de un tiempo que ya la explotaron al máximo, también las pueden dejar irse, que es lo que nosotros por lo menos visibilizamos que pasó para la pandemia, ¿no? Entonces, en ese sentido es súper importante, y ahí en el fondo el Estado, hasta el 2023, eran las autoridades el 28% recién, o sea, solamente las que rescataban desde los ámbitos más formales, ¿no? Y un 11% de la comunidad y la sociedad en general. Por lo tanto, si tú dices 41 más 11, tienes más del 50% de autorrescate, o sea, por la comunidad o por las propias víctimas. Y ahí el Estado está llegando tarde. Incluso, y si tú le sumas esta situación que nos planteaba Erika de que no estamos haciendo prevención hacia las comunidades, ¿no es cierto? Ahora nosotros como instituciones de la sociedad civil, por supuesto que estamos conectadas y en los ámbitos donde estamos, pero como Estado, yo creo que cuando uno mira el protocolo o el plan de acción contra la trata, ¿no es cierto? Con todos los bemoles que puede tener, el plan como plan cuando tú eres identificada y rescatada, y que te asumen como que tú eres víctima de trata y entra a protocolo, por ejemplo, ahí tú tienes las protecciones. El tema es que efectivamente termine identificada la víctima como víctima de trata, ¿no es cierto?, antes de ingresarla. Porque antes, cuando tú hacías la denuncia como trata, tú podías ingresar a protocolo directamente, ¿no es cierto?, con esa denuncia. Pero ahora sí hay un comité que define, ¿no es cierto?, antes de la investigación si va a ser posible víctima de trata o no para que ingrese a protocolo. Y eso nosotros lo hemos, en la mesa misma, siendo parte de la mesa, lo hemos observado, porque el único que puede tipificar un delito como ese es el Ministerio Público, o sea, el Poder Judicial, todo el Poder Judicial y en este caso y el Ministerio Público. Por lo tanto, nosotros sentimos que ahí hay puede haber un pequeño, aunque los casos que han identificado, la mesa lo rescata, que son eficientes, que se pueden, no sé, tienen derecho a visa, por ejemplo, eso está garantizado, y sale muy rápido la visa. Han habido algunas excepciones, pero eso después de 12 años se ha ido logrando, como te digo, como protocolo. Pero el tema es que las víctimas están más invisibilizadas. Más allá de que uno mira y por los datos sabe que han ido aumentando, ¿no es cierto? Si tú te das cuenta que antes, y eso es así, lamentablemente, hasta el 2022 nosotros teníamos o 21, teníamos los informes en marzo del año anterior, perdón, y ahora estamos a julio y todavía no tenemos el informe. Más allá de, bueno, otras vicisitudes que se han ido produciendo, como la creación de un nuevo ministerio y que
el protocolo pasa a depender del nuevo Ministerio de Seguridad Pública, ¿no? Entonces ahí también se cruza con otros temas del Estado como tal. Y ahí, más allá más allá del gobierno de turno, el Estado no está dando el ancho, como dice Erika, frente a una situación que nosotros consideramos que es muy compleja, ¿no? Y grave, ¿no? Yo solo quiero agregar un poquito, que el año pasado con las estadísticas pasó exactamente lo mismo, o sea que esto ya se viene repitiendo. Las dificultades que tiene la mesa intersectorial para presentar las estadísticas a tiempo. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque de ahí se definen los recursos que se van a disponer para el próximo año, para la atención a las víctimas. Estás escuchando el podcast Minga Sin Fronteras. Seguimos hablando sobre trata de personas en Chile con dos expertas en el tema que forman parte del Observatorio Latinoamericano de Trata, capítulo chileno, Erika Esbriz e Ingrid Almendras. Según la PDI, la mayoría de los casos de trata está relacionado con la explotación sexual. ¿Cuál es el vínculo entre consumo de pornografía y trata, Erika? Bueno, ese es un dato también importante a tener en cuenta, porque el consumo de pornografía, varias investigadoras que trabajan el tema, sobre todo investigadoras españolas que están más avanzadas en la temática, manifiestan que el consumo de pornografía empieza a los 7 años. Y el dato como duro del mayor consumo de pornografía es entre los 9 y los 11 años, ¿sí? Entonces, hoy la pornografía está cumpliendo el rol, digamos, de ESI, de la educación sexual. Están aprendiendo a relacionarse a través de pornografía. Entonces, desde ahí se normalizan situaciones de violencia, de explotación, sumado a que estos consumos de pornografía aparecen a través de TikTok, aparecen, cuando se le da a un niño o una niña el teléfono, aparecen como pestañas que se abren a través de links que son insignificantes, que ni siquiera podemos detectar qué es eso, pero que van llevando, ¿sí? Entonces, realmente nosotros siempre decimos que la importancia de la educación sexual integral, empezar a instalarlo en los colegios, hablar de estos temas, ayuda a visibilizar, porque pone el acento en lo que se está viendo de la pornografía, que no es la realidad, que eso es violencia. En la pornografía no se habla de afectividad, ¿sí? No se habla de consentimiento. Entonces, todo eso lleva a normalizar ciertas prácticas que luego no solamente se traslucen en lo que es la explotación sexual, en la trata, sino también en los vínculos sexoafectivos, Claro. ¿sí? Entonces, el vínculo es importante porque además estas investigadoras que yo te nombro, como Mónica Lario, que ha hecho una gran investigación, menciona justamente que los videos más vistos son de violaciones masivas, por ejemplo, hacia mujeres, o de violaciones a niños y niñas. Esos son los videos más vistos. Entonces, insisto, desde ahí se normalizan un montón de prácticas que llevan a la violencia sexual que estamos sufriendo las mujeres, los niños y las niñas. Bien, muy preocupante la situación, considerando que hay un grupo de personas, digamos, que se opone fuertemente a la educación sexual integral y tampoco, o sea, se oponen a la educación sexual integral y además no hacen prevención, digamos, para reconocer este tipo de abusos. Justamente quiero como enfatizar este programa. Bueno, no solamente está por Radio Juan Gómez Milla, también lo estamos distribuyendo a través de las redes sociales, donde llega a mucha gente que incluso no está acá. Entonces es importante saber por qué la trata no es solamente en Chile, pero creo que acá es muy preocupante. ¿Cómo reconocer, Ingrid, denunciar la trata de personas? ¿Dónde pueden acudir las personas que ya sea porque ellas están, como decías tú, es el autorrescate, pero también amistades, personas que uno piensa, una persona que ve un niño, una niña, no sé, ¿se puede reconocer eso? Mira, yo creo que hay elementos que son centrales que nosotros hemos destacado en casos cuando la comunidad ha detectado casos.
Y hay cosas tan básicas como la empatía y darse cuenta del sufrimiento de otra persona. Y nosotros tenemos casos como emblemáticos dentro de que fueron los primeros rescates, por ejemplo, de una mujer que trabajaba en casa particular y una señora evangélica, porque el único permiso que le daban era ir los días domingos a la iglesia, la veía llorar y empieza a conversar con ella y le dice, y la señora, sin saber lo que era trata ni nada, le empieza a compartir que ella ya llevaba, no sé, 4 o más meses en Chile, que en todo ese tiempo no había salido del lugar de trabajo, que cuando quería hacer algún trámite la empleadora le decía que le cuidaba los documentos, así que no la, y si se le podían perder, por lo tanto no la dejaba hacer trámite. Supuestamente ella le estaba tramitando visa en Chile, etcétera. Entonces, si te das cuenta, no sé. Y de lo que se dio cuenta la señora que no la dejaban salir, le dijo, pero es que eso no es normal. No puede ser que no te que no te dejen salir de tu lugar. Por lo tanto, hay un tema central en la trata que tiene que ver con, porque es la captación, es el traslado y es el lugar donde te acogen, ¿no es cierto?, para la explotación. Y eso significa que el traslado no tiene que ver tanto con distancia, sino que con desarraigo. Eso significa que vas a ver a una persona que a lo mejor está más aislada de sus redes de apoyo, de sus redes familiares, donde ella puede pedir ayuda, por ejemplo. Pero a veces esa barrera ni siquiera es esa, sino que tiene que ver con las barreras o de la amenaza o de esta manipulación o extorsión, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando una mujer víctima de trata sexual o una Lola, nosotros hemos tenido casos en que la filmaron o la fotografiaron en la trata, por lo tanto, eso ya es una forma eso es una cadena sutil que la mantiene en el lugar. Por lo tanto, personas que, no sé, que uno se dé cuenta que no son capaces, o sea, que no hablan, generalmente no andan solas, o que sienten que alguien las está controlando, ¿no? Pero también tenemos, o sea, que puede ser como muy tímida, miedosa, pueden pasar esas cosas, pero también tenemos otras situaciones en que hay otras formas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con las historias de vida de las víctimas de trata, ¿no es cierto?, que vienen muchas veces de situaciones de mucha violencia, por lo tanto, hay naturalización también en ese tipo de relaciones, y puede que ellas, lo primero que pasa es que ellas son las que no se identifican, una de las complejidades que no se identifican. Y por eso que nosotros podemos dar un listado de señales, ¿no es cierto?, pero que no es tan fácil identificarlas. Pero que sí, por ejemplo, cuando la persona te puede compartir de que la invitaron a un trabajo y terminó siendo el trabajo, no siendo lo que le dijeron que era, no pagándole lo que le correspondía o simplemente no pagándole nada, ¿no es cierto?, que le impiden moverse libremente. A lo mejor la dejan ir al mall, pero a eso, ¿no? Pero la libertad de desplazarme donde yo quiera o dejar este trabajo cuando yo quiera, por ejemplo, no la tiene la persona. Y yo creo que otro elemento ahí que tiene que ver, que es con esto por un lado hablaba yo de la empatía, es que se sepa, por eso que más allá del tema de que no estamos detectando, que las víctimas sepan, y eso es lo que nos falta, que existe una ley y existe un protocolo que las protege y que tienen derecho, porque el primer derecho humano, ¿no es cierto? O sea, uno de los derechos fundamentales en la trata es tu pérdida de libertad. Por lo tanto, el poder recuperar tu libertad, pero también, así como fue engañada, es como nosotros a esa víctima le entregamos información en relación a su derecho como posible víctima. Y por eso que es tan importante lo que decía Erika en términos de la prevención, o sea, dar a conocer a la comunidad lo que es la trata. A propósito del autorrescate también, o sea, me captan, me dan una oferta engañosa, me trasladaron, y como te decía, no tiene que ver con distancia, tiene que ver con desarraigo, puede ser dentro incluso de tu misma comuna o de tu misma ciudad, pero que te impiden, ¿no? Entonces, en ese sentido es súper importante el poder darle esa confianza a la gente. Ahora, una vez que los canales de denuncia son los típicos. Fiscalía, ¿no es cierto?, Carabineros, hay la brigada, en el caso de la PDI está la brigada especializada en la BRITRAP, ¿no es cierto? El otro canal que también es de orientación y todo es el fono del CERNAMEC, del Servicio Nacional de la Mujer, que es el 1455, ¿no es cierto? Y también hay un canal de denuncia seguro, que es cuando nosotros, que es lo que tenemos como miedo
que es el 4242, que es un teléfono que recibe denuncias, ¿no es cierto?, para anónimas, cuando las personas han visto algo o tienen miedo de denunciar, ¿ya? Pero también yo creo que lo importante, los espacios de confianza que puede tener la comunidad, por ejemplo, las oficinas de la mujer, las oficinas de migración, porque ellos también pues, tienen información y podrían a lo mejor apoyar eso. ¿Ya? Claro, estoy pensando en personas inmigrantes, como ustedes habían mencionado al principio, que no tienen documentos, no tienen regularización, y nos ha llegado casos de gente que dice, me están tramitando la visa. No, o sea, no hay visas en estos momentos para personas adultas que entraron por pasos no No. habilitados. Entonces, estas personas también tienen miedo porque dicen, si voy a la policía, me van a deportar. Entonces, porque también le Ahí, dicen, ¿no? sí, Eso. por eso es que es tan importante ir donde me da confianza. Porque mira, en Chile se supone que cuando tú eres víctima de trata, prima el que es víctima, independientemente, ¿no es cierto?, de cómo te hayan ingresado al país o cómo ingresaste y que después terminas. Prevalece el hecho de ser víctima, ¿ya? Pero yo creo que es importante que la víctima vaya donde se siente segura. Ujú. Si a lo mejor una oficina de la mujer, ¿no es cierto? La oficina migrante, si son personas extranjeras, las oficinas de los niños, si hay adolescentes, las OLN, que son las oficinas locales de protección, o sea, de la infancia, ¿no es cierto?, de niñez en estos momentos. Y yo creo que son espacios que te dan, si la gente confía, bueno, idealmente también la denuncia al Ministerio Público. Es muy comprensible, porque además lamentablemente, con los medios de comunicación, sobre todo la televisión chilena, ¿no es cierto?, y en general los medios de comunicación, como que fomentan la xenofobia, entonces la gente obviamente no va a ir a hacer la denuncia así como hacía Carabineros, o sea, las víctimas de trata no van a ir yo estoy en esto, eso es súper complejo. Por eso que yo digo, sí, existen, pero también están estos otros canales que son los que pueden dar mayor confianza. Bueno, están las organizaciones de la sociedad civil también. Si ustedes entran al Observa la Trata, por ejemplo, están todas las instituciones, estamos en las redes sociales, están todas las instituciones que somos parte del Observa la Trata y que también podemos orientar y podemos hacer esas conexiones a lo mejor de una manera que le dé más confianza a la ciudadanía. Ahora, nosotros sentimos que igual las policías son canales, ¿ya? Sentimos que sí son canales, pero o directo al Ministerio Público cuando está Es muy importante el trabajo del Estado, muy, muy importante. Estás escuchando Migas sin Frontera. Estamos hablando del tema trata de personas en Chile con Erika Espriz Escobar, psicóloga, coordinadora nacional de la Red Alto al Tráfico y la Trata, RAT Chile, y también con Ingrid Almendras, trabajadora social, socia fundadora de ONG Raíces. ¿Cómo trabajan sus organizaciones con el Estado y las instituciones involucradas para frenar y atacar la trata de personas? Y también para informar, si por ahí pueden dar sus redes sociales también. Bueno, nosotros como institución, la verdad es que estamos trabajando con el tema de la trata desde que comenzamos con los chicos, como la de nosotros, nuestras primeras campañas de alto al tráfico de niños fue en el año 2002-2003, que lo hacíamos con Tierra de Hombre, ¿no es cierto? Y tuvimos campañas binacionales con Bolivia y por el tema de los niños de los adolescentes. Así que nuestro ámbito siempre ha sido incluso desde la investigación, ¿no es cierto? Pero también nosotros colaboramos como institución en todo lo que significó la formulación, o sea, el llegar a formular la ley en Chile, ¿ya? Y participamos de la mesa como mesa desde el año 2008 como sociedad civil, que es cuando se establece para hacer la ley. Y después ya el 2011, cuando se promulga la ley, nosotros estamos desde el 2011 en la mesa. Y con toda la paciencia del mundo, entendiendo los ritmos del Estado, que a veces yo sé que a lo mejor las más viejitas hemos aprendido a tener como, no sé si tolerancia, pero el tema es que sentimos que no hemos dejado nunca el gobierno de turno que esté. Nosotros
hemos colaborado porque decimos, si es una la que se logra rescatar, ya valió la pena, ¿no? Y por lo tanto somos parte de la mesa, pero obviamente somos parte y también fuimos de las organizaciones que formó el Observa la Trata Latinoamericano, ¿ya? Junto con otros países amigos, y posteriormente se formó el capítulo chileno acá en Chile en el año 2013, por ahí, no tengo bien la fecha, pero fue cuando ya llevábamos 1 año o 2 años de ley, que formamos el capítulo chileno del Observa la Trata. Así que, por lo tanto, está desde la incidencia, para nosotros siempre ha sido importante, como institución participamos en todo lo que fue la incidencia para la formulación de la política pública, para la formulación de la ley, en este caso, ¿no es cierto?, también, y lo que significa el trabajo, en este caso, con niños, niñas y adolescentes que son víctimas de explotación sexual, por lo tanto, víctimas de trata con fines de explotación sexual, ¿ya? También hemos trabajado y colaboramos en todo lo que significó la instauración de la política pública desde el Servicio Nacional de la Mujer, cuando fueron los primeros, 2012, la primera casa de acogida, ¿no? Formando al equipo para el trabajo con las mujeres sobrevivientes de trata, y también estuvimos a cargo durante 4 años, 2014 al 2017, diciembre de 2017, de esa casa. Así que nuestro trabajo ha sido desde la intervención, o sea, desde el proceso de rescate y de reparación, o sea, más de reparación, restitución de derechos en el fondo de la sobreviviente y los sobrevivientes cuando son niños y niñas, ¿no es cierto? Y, como les digo, en el ámbito de la prevención. O sea, para nosotros también la incidencia, el poder llegar a la población, eso es fundamental. Y bueno, eso en general. Bueno, en el caso de RAT es más reciente. Nosotros estamos en Chile desde el año 2023, pero RAT surge en Argentina en el año 2006, y en Argentina se tiene un amplio trabajo de acompañamiento a víctimas, sobrevivientes, familiares, desde lo jurídico, desde lo social, desde lo psicológico, y bueno, están funcionando a lo largo de Argentina. En Chile, como digo, estamos desde el 2023. Y nuestro trabajo, básicamente, aparte de darnos a conocer y empezar a instalarnos y visibilizar más lo que es trata, estamos trabajando básicamente en prevención, ¿sí? Hemos acompañado en una que otra víctima que nos ha llegado, pero no tenemos los recursos, porque también es importante mencionar que RAT funciona, que quienes formamos parte de RAT, somos todas y todos, en el caso de Chile somos todas, voluntarios, ¿sí? Entonces, es complejo también porque no disponemos de recursos. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es trabajar prevención en las comunidades, como decía, en las universidades, intentando instalar el tema a través de conversatorios, etc. Nosotras estamos contentas, ha sido un trabajo con mucho esfuerzo, pero que no hemos logrado instalar, lo cual no ha sido fácil. Formamos parte también del Observa, tanto acá como en Argentina. Y el año pasado, en el 2024, se formó RAT Venezuela y RAT Bolivia. Entonces, también nosotras trabajamos muy en conjunto con otros países. Así que, bueno, para resumir, básicamente estamos trabajando en prevención, pero apuntamos a en algún momento que hayan más voluntarios y llegar a hacer lo que es RAT Argentina, con este conglomerado de organizaciones que conforman RAT Argentina y que pueden realizarse acompañamientos desde otro lugar, ¿sí? Sí, y además recordar que no es solamente en esta época, que a propósito del 30 de julio, que es el Día Mundial contra la Trata, que estas organizaciones se están activando, sino es todo el año. Negra Samba, Negra Samba. Bueno, hemos llegado al final de este capítulo del podcast Minga Sin Fronteras. Agradecemos a Erika Esbriz Escobar, coordinadora nacional de la Red Alto al Tráfico y la Trata, RAT Chile, y co-coordinadora del Observatorio Latinoamericano de Trata, capítulo chileno, y a Ingrid Almendras, socia fundadora de ONG Raíces y miembro de la Mesa Intersectorial sobre Trata de Personas y del Observatorio Latinoamericano de Trata, capítulo chileno.
y por habernos acompañado hoy. Muchas gracias. Si quieren despedirse. ¿Yo? Bueno, agradecerte, Magalí, agradecer al colectivo Sin Fronteras que siempre nos ha apoyado, que cuando convocamos actividades siempre están presentes. Y agradecer también porque esto que dijiste, nos han acompañado en cualquier época del año, no necesariamente en esta. Y solo para cerrar, recordar lo que decimos también en RAD Chile, que bueno, pedirles que nos sigan en nuestras redes, pero recordar lo que decimos en RAD Chile, que la trata no es invisible, sino que la invisibilizan. Ingrid. Bueno, yo también agradecer al colectivo, hace muchos años que hemos hecho también trabajo colaborativo, ¿no es cierto? Para nosotros una profunda admiración, perdón, en relación a su trabajo con niñeces, ¿no? Que también es como una de nuestras principales preocupaciones. Así que muy agradecida de esta oportunidad de poder compartir con la comunidad. Bueno, gracias a ambas. También agradecemos a Radio Juan Gómez Millas y les recordamos que este episodio del podcast y otros episodios están en Spotify. Búsquenos por Mingas Sin Fronteras, en YouTube, en Facebook, en Instagram, TikTok. Nos encuentran por Colectivo Sin Fronteras. Así que nos escuchamos en un próximo capítulo muy pronto. Chao. Chao.